El silencio en mi apartamento de San Francisco siempre había sido mi refugio, mi santuario contra el ruido del mundo exterior. Pero esa tarde de martes, el silencio se sentía diferente. Era denso, cargado, casi pegajoso. Olía a la cera derretida de las velas de madera de cedro que había encendido media hora antes, buscando calmar una ansiedad que no sabía nombrar, pero que mi cuerpo ya reconocía. Estaba sentada en la isla de granito de la cocina, con la espalda encorvada sobre una pila inmaculada de sobres de color crema de alto gramaje. Mi mano derecha sostenía una pluma caligráfica con la punta manchada de tinta dorada. Me esforzaba por mantener el pulso firme, respirando acompasadamente, mientras trazaba con cuidado las curvas de la letra R mayúscula en el nombre de mi padre, Rogelio. A mi lado, el zumbido de la máquina de espresso y el aroma intenso del grano tostado eran lo único que me anclaba a la realidad. Esteban, mi prometido, se movía por la cocina con esa eficiencia silenciosa que tanto amaba de él, preparando 2 tazas. Estaba a punto de terminar la invitación destinada a mis padres, imaginando por un segundo su reacción al ver la elegante caligrafía, cuando mi teléfono, que descansaba boca arriba sobre el mármol frío de la encimera, vibró. No fue una llamada. Fue solo un zumbido corto, seco, casi insignificante. Una notificación. La pantalla se iluminó, rompiendo la penumbra de la tarde, mostrando el nombre que tantas veces había provocado un nudo instantáneo en mi estómago, mamá. Dejé la pluma con extremo cuidado sobre el portapluams, temiendo manchar el papel costoso que había elegido específicamente porque a mamá le gustaban las cosas que se sentían de calidad. Mis dedos estaban fríos cuando toqué el teléfono. Deslicé el dedo por la pantalla y el mensaje se desplegó ante mis ojos. No había un saludo cariñoso. No había un ¿cómo estás, mi vida? Ni siquiera había un emoji para suavizar el golpe, algo que ella usaba profusamente en sus chats con mi hermana. El texto era un bloque gris de realidad brutal. Estaba revisando la lista de invitados y el presupuesto familiar. La boda de tu hermana es la prioridad de la familia este año. Los gastos son muchos y no podemos dividirnos ni física ni económicamente. No podemos ir a la tuya. Leí las palabras una vez. Luego otra. Parpadeé, esperando que el texto cambiara, que apareciera un jaja, es broma o un lo siento mucho. Pero no. Sentí como si el aire hubiera sido succionado violentamente de la habitación. No era solo el rechazo, era la falta total de emoción. No había un signo de exclamación, ni una disculpa, ni una pausa dramática. Era final. Era un hecho administrativo, frío y cortante, como si me estuvieran informando que se había acabado la leche en el refrigerador o que el banco cerraba a las 4 de la tarde. ¿Renata? ¿Estás bien?, preguntó Esteban, acercándose con 2 tazas humeantes. Su voz sonaba lejana, distorsionada, como si yo estuviera sumergida bajo el agua. No pude responder. Mi garganta se había cerrado. Solo le extendí el teléfono con mano temblorosa. Él lo tomó, frunciendo el ceño, y mientras leía, vi cómo su expresión cambiaba de la curiosidad a la incredulidad, y finalmente, a una furia roja y caliente. Dejó las tazas sobre la mesa con un golpe fuerte que hizo tintinear la porcelana y temblar el bote de tinta dorada. Esto es increíble, murmuró, pasando una mano por su cabello, caminando de un lado a otro. Es tu boda, Renata. Su hija mayor. ¿Prioridad? ¿Me estás diciendo que no tienen ni la decencia de llamar para explicar esto? ¿Te lo mandan por mensaje de texto? Yo no dije nada. Sentí que algo dentro de mí se cerraba con un clic metálico. No era tristeza. He pasado 30 años sintiendo tristeza por ellos, llorando en almohadas, suplicando atención con buenas notas, con trofeos académicos, con logros profesionales que apenas entendían. Esto no era tristeza. Esto era el sonido de una puerta blindada cerrándose desde el otro lado. Era el final de la esperanza. Miré el cursor parpadeante en la pantalla del teléfono. Podría haber llamado. Podría haber gritado, haberles recordado todas las veces que yo estuve allí para ellos, el dinero que les transferí sin preguntas cuando el negocio de papá tuvo problemas, las veces que fui su chofer, su banco.
su terapeuta emocional cuando Priscila tenía sus crisis. Pero, ¿de qué serviría? Discutir implica que te importa el resultado, que crees que puedes cambiar su opinión. Y en ese momento, con una claridad cristalina y aterradora, me di cuenta de que ya no me importaba convencerlos de mi valor. Ya no quería pelear por un asiento en una mesa donde no me querían. Mis dedos se movieron sobre el teclado táctil, mecánicos, firmes. Escribí 2 palabras. Está bien. Envié el mensaje. Vi el enviado convertirse en leído casi instantáneamente. Bloqueé la pantalla. Cerré la computadora portátil que tenía cerca con un suave golpe. ¿Eso es todo? Preguntó Esteban, atónito, deteniéndose frente a mí. ¿Solo está bien, Renata? ¿No vas a decirles nada más? Lo miré a los ojos, tomé mi taza de café y le di un sorbo largo. El líquido caliente quemó mi lengua, un dolor agudo que me recordó que estaba viva, que estaba aquí, y que esta era mi vida, no la de ellos. Sí, Esteban. Eso es todo, dije, y mi voz sonó extrañamente tranquila, carente de vibración. No voy a rogarles. Nunca más. Se acabó. Para entender por qué 2 palabras simples fueron mi única respuesta a la traición definitiva de mi madre, tienes que entender cómo funciona el aire en la casa donde crecí. Cuando la gente me pregunta cómo fue mi infancia, nunca sé por dónde empezar. Desde fuera, parecíamos la familia perfecta de las tarjetas navideñas, los García, siempre sonrientes, con suéteres rojos a juego, dientes perfectos y abrazos que parecían cálidos. Pero las fotos mienten. O mejor dicho, las fotos se editan. Si mirabas lo suficiente, notabas el patrón. Cada historia, cada celebración, cada recuerdo, de alguna manera, como un río que inevitablemente fluye hacia el mar, volvía a mi hermana menor, Priscila. Ella era el sol, la órbita de la familia. Yo era el espacio oscuro, el fondo silencioso, la gravedad invisible que mantenía todo el sistema equilibrado para que ella pudiera brillar sin esfuerzo. Recuerdo tener 16 años. Era una tarde de domingo y yo estaba buscando unos documentos para la escuela en el cajón del escritorio de la sala. Encontré un sobre amarillo de fotografías que mis padres acababan de revelar de nuestras últimas vacaciones familiares. Saqué las fotos con curiosidad. Había una preciosa, Priscila y yo, de pie una al lado de la otra en el jardín del hotel, con el mar de fondo. Yo llevaba un vestido azul que me había comprado con mis ahorros, y por una vez, ambas estábamos sonriendo genuinamente, sin muecas, sin rivalidad. Me sentí feliz al verla. Pensé, mira, si parecemos hermanas. Si nos vemos bien juntas. Semanas después, entré a la sala y vi esa misma foto, ahora ampliada y enmarcada en la pared principal, sobre la chimenea, el lugar de honor de la casa. Me acerqué para verla mejor, sintiendo un pequeño orgullo anticipado. Pero algo andaba mal. En el marco dorado, Priscila estaba radiante en el centro. Pero yo no estaba. El lado derecho de la foto, donde yo estaba parada con mi vestido azul, había sido cortado. Literalmente recortado con tijeras. Solo quedaba un mechón de mi cabello oscuro y la punta de mi hombro izquierdo flotando en el borde, como un fantasma. Sentí un frío helado en el estómago, una sensación de vacío que me recorrió la espina dorsal. Fui a la cocina, donde mamá, Lourdes, estaba picando verduras para la cena. Mamá, pregunté, con la voz temblorosa, tratando de no sonar acusadora. ¿Por qué cortaste la foto de la sala? La que nos tomaron en la playa. Ella ni siquiera dejó de cortar las zanahorias. El cuchillo golpeaba la tabla rítmicamente. Oh, esa, dijo con total naturalidad. La composición estaba desequilibrada, mi amor. Priscila se veía tan linda en el centro, con esa luz en el cabello, pero tú estabas haciendo una sombra extraña sobre ella y el fondo se veía desordenado de tu lado. Se ve mucho más limpio así, ¿no crees? Más artístico. Más centrado. No lloré ese día. Creo que esa fue la primera vez que mi corazón desarrolló una capa de callo. No era por el arte o la composición. Era porque yo era prescindible. Yo era el desorden en el fondo de su obra maestra.
Yo era la sombra que oscurecía a su estrella. Esa dinámica se repitió 1000 veces. Como el día de mi graduación de la universidad. Me gradué con honores, la primera de mi clase en logística internacional. Estaba parada bajo el sol, con mi toga y birrete, sudando, buscando a mis padres entre la multitud. La ceremonia había empezado hacía 1 hora. Cuando finalmente llegaron, 2 horas tarde, justo cuando estaban desmontando el escenario, mi padre venía resoplando y mi madre tenía cara de fastidio. ¿Dónde estaban? Pregunté, tratando de no llorar frente a mis compañeros y sus familias felices. Ay, Renata, no empieces, dijo mamá, abanicándose con un programa arrugado. A Priscila le bajó la regla esta mañana y tenía unos cólicos terribles. Tuvimos que pasar a la farmacia, y luego ella no encontraba sus zapatos cómodos, y ya sabes cómo se pone si la presionamos. Tuvimos que calmarla antes de salir. Pero es mi graduación, susurré. Y estás aquí, ¿no? Y tienes tu diploma, intervino papá, dándome una palmada en la espalda que se sentía más como un trámite que como un gesto de cariño. Tómate una foto rápida con nosotros, tenemos que regresar pronto por si tu hermana necesita algo más. Tú eres fuerte, Renata. Tú aguantas. Tu hermana es más sensible. Tú tienes suerte, me decían siempre. Tienes suerte de ser inteligente, no necesitas que te ayudemos con la tarea. Tienes suerte de tener un buen trabajo, tu hermana necesita este préstamo más que tú. Esa palabra, suerte, siempre me escocía como alcohol en una herida abierta. Hacía que cada hora que había pasado estudiando hasta la madrugada mientras ellos dormían, cada sacrificio, cada turno doble, se sintiera invisible. Así que cuando llegó ese mensaje de texto sobre la boda, no fue una sorpresa. Fue solo la confirmación final. El par de tijeras había salido de nuevo. Esta vez, no me iban a recortar de una foto de 4 por 6 pulgadas. Me estaban recortando de la historia familiar. La diferencia era que, a los 30 años, yo ya no era esa adolescente que necesitaba estar en su marco para existir. 2 días después de ese mensaje que marcó el fin de mi paciencia, mi teléfono volvió a sonar. Estaba revisando unos contratos en mi oficina en casa cuando vi el nombre en la pantalla. Esta vez era ella. Priscila. Ver su nombre me provocó una reacción física visceral inmediata, mis hombros se tensaron hacia mis orejas y mi mandíbula se apretó tanto que me dolió una muela. Contesté, poniendo el altavoz mientras seguía mirando por la ventana de mi apartamento hacia la niebla densa de San Francisco. Bueno. Dije, mi voz neutra, profesional, la voz que usaba para negociar con proveedores difíciles. Renata. ¿Puedes creerlo? Chilló ella. Su voz era brillante, azucarada, con ese tono agudo y vibrante que usaba siempre que quería algo o cuando estaba a punto de presumir. De fondo se escuchaba el ruido de secadores de pelo y música pop, probablemente estaba en el salón de belleza. Ni siquiera esperó a que yo la saludara. ¿Adivina qué pasó? No respondí. Ella continuó, sin notar mi silencio, o más bien, ignorándolo como siempre, acostumbrada a que su voz llenara todo el espacio disponible. El lugar que queríamos en Boston, el salón del Hotel Liberty, se liberó de último minuto. Es un milagro total. Es exactamente el mismo fin de semana que el tuyo, ¿te das cuenta? Es el destino. La palabra destino salió de su boca como si estuviera citando una película romántica barata. Cerré los ojos y respiré hondo por la nariz, contando hasta 3. Priscila, dije lentamente, enunciando cada sílaba. ¿Reservaste tu boda el mismo fin de semana que la mía? ¿Sabiendo que ya tenía fecha desde hace 8 meses? Ay, no lo digas así, pareces una amargada, se rió ella, un sonido tintineante que me recordó al hielo rompiéndose. Tú estás en la costa oeste, nosotros estaremos en Boston. Son zonas horarias diferentes. Además, mamá me dijo que ya habló contigo y que tú serías comprensiva. Tú siempre entiendes estas cosas de logística. Es que, es el único fin de semana que la familia de Brad puede. Su padre tiene un viaje de negocios a Dubái la semana siguiente y tú sabes que él paga la mitad de la fiesta. Si no lo hacemos ahora,
tendré que esperar hasta el próximo año y yo ya no puedo esperar, me voy a volver loca con el estrés. Ya tengo las arrugas del entrecejo marcadas. Escuché el tintineo de sus pulseras a través del teléfono. Podía imaginarla perfectamente, moviendo las manos con su manicura perfecta, mirándose en un espejo, totalmente ajena al hecho de que estaba aplastando mi evento más importante. Ella realmente creía que el universo era su escenario y yo solo era una tramoyista encargada de mover los decorados en la oscuridad para que ella no tropezara. Ya veo, dije, sintiendo una frialdad metálica extenderse por mi pecho. Y mamá y papá van a ir a la tuya. Claro. Tienen que estar aquí. Exclamó, como si fuera la ley de la gravedad. Soy la pequeña, Renata. Tú ya tienes tu vida resuelta, tienes tu carrera, tu dinero. Brad y yo estamos empezando, necesitamos todo el apoyo emocional y la presencia de la familia. Además, tú siempre has sido tan razonable. Tu boda iba a ser algo más pequeño de todos modos, ¿no? Más íntimo. Seguro puedes moverla un mes o dos sin problema. A nadie le importará tanto. Esas palabras fueron como pequeñas agujas. A nadie le importará tanto. Ahí estaba la verdad desnuda. Para ella, mi boda era un evento secundario, un ensayo, algo irrelevante. Razonable, repetí la palabra, probando su sabor amargo en mi boca. Exacto. Sabía que lo entenderías. Chilló, interpretando mi repetición como aceptación. Eres la mejor hermana. Bueno, te dejo, la chica de las uñas me está esperando y tengo que elegir el tono de blanco perfecto. Te mandaré fotos. Besos. Colgó. El silencio volvió al apartamento, pero ahora estaba vibrando con mi furia contenida. Miré a Esteban, que estaba sentado en el sofá fingiendo leer, pero con los puños apretados sobre sus rodillas. ¿Razonable?, preguntó él, con amargura, mirándome con una mezcla de tristeza y rabia protectora. Sí, respondí, sintiendo como esa extraña calma, fría y calculadora, empezaba a formarse en mi pecho, desplazando al dolor. Siempre he sido la razonable. La que arregla los problemas. La que cede. Pero creo que hoy se me acabó la razón. Y se me acabó la hermana. La ofensiva no terminó con la llamada de Priscila. Sabía que no sería así. En mi familia, los ataques eran coordinados. La siguiente noche, mi teléfono sonó de nuevo. Casa de los padres. Sabía que llamarían. Era parte del ciclo tóxico. Priscila lanzaba la bomba, creaba el caos, y luego mis padres venían a limpiar los escombros, a manipular la narrativa y a asegurarse de que nadie estuviera herido, excepto yo, por supuesto. Puse el teléfono en la mesa y activé el altavoz. Esteban se sentó a mi lado, tomando mi mano con fuerza. ¿Renata? Era la voz de mi padre, Rogelio. Sonaba grave, autoritaria, la voz que usaba cuando quería intimidarme de niña. Hola, papá. Mamá también está ahí, supongo. Estoy aquí, hija, dijo mamá, con ese tono tembloroso y frágil que adoptaba para hacerse la víctima. Estoy aquí con el corazón en la boca por tu actitud. Priscila nos llamó llorando. Dice que fuiste muy fría con ella. ¿Fría?, pregunté, arqueando una ceja aunque no pudieran verme. Me dijo que reservó su boda el mismo día que la mía y me pidió que la moviera porque a nadie le importaría. Ella no quiso decir eso, se apresuró a decir mamá. Está estresada. Tienes que entenderla. Hija, interrumpió papá, estamos muy decepcionados. Esperábamos más madurez de tu parte. Sabes que la familia de Brad es gente muy importante. Es una gran oportunidad para tu hermana. No podemos quedar mal con ellos. ¿Y quedar mal conmigo no importa?, pregunté. No seas dramática, suspiró mamá. Esto es solo un problema de logística. Y tú eres una experta en logística, ¿no? Mueves contenedores de China a México, organizas barcos, trenes. Esto para ti es un trámite. Mover una fecha. Perderás algunos depósitos, tal vez,
Pero nosotros te podemos ayudar con una parte pequeña, ya sabes que estamos gastados con lo de Priscila. Apreté la mano de Esteban tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. Logística. Era mi carrera, sí. Había construido una empresa y una reputación de acero basada en la precisión, la palabra y la integridad. Para mí, la logística era el arte de cumplir promesas, de hacer que las cosas sucedieran contra todo pronóstico. Para ella, era una excusa para la traición. Era reducir mi dolor a una hoja de cálculo. Mamá, papá, dije, con voz temblorosa pero firme, sintiendo como el miedo ancestral a decepcionarlo se disolvía ante la realidad de su desprecio. ¿Me están pidiendo que cancele mi boda para que ustedes no tengan que sentirse culpables por no ir? ¿Es eso? Te estamos pidiendo que seas una buena hermana, dijo papá, elevando la voz. Si no mueves la fecha, estás obligando a la familia a dividirse. Estás creando un conflicto donde no lo hay. El conflicto lo crearon ustedes al elegirla a ella, dije. Renata. Gritó mamá. Si no cambias la fecha, no iremos. Y punto. No nos obligues a elegir porque sabes que tu hermana nos necesita más. Ella no es tan fuerte como tú. Esa frase fue el final. Ella nos necesita más. Está bien, dije. Mi voz sonó sorprendentemente tranquila. No tienen que elegir. Quédense con ella. Colgué el teléfono antes de que pudieran responder. Esa noche, no pude dormir. Me senté en la sala a oscuras, iluminada solo por la luz de las farolas de la calle. Miré mi computadora portátil cerrada sobre la mesa. Durante meses, había tenido una carpeta oculta en mi escritorio, protegida con contraseña. Se llamaba Insogno, el sueño. Hace 4 años, recibí un bono masivo por una fusión corporativa que lideré en la empresa de logística, además de la venta de unas acciones que había comprado cuando era universitaria. Tenía una suma considerable de dinero, millones. Nadie en mi familia lo sabía. Para ellos, yo vivía en un apartamento alquilado y ganaba un sueldo decente, nada más. Si hubieran sabido que tenía ese capital, Priscila habría necesitado un préstamo urgente para un negocio fallido, o papá habría tenido una oportunidad de inversión que terminaría en desastre. Abrí la carpeta. Las fotos del antes y el después llenaron la pantalla. Durante 4 años, había vertido mi alma y mi dinero en secreto en una propiedad en Italia. Había comprado una ruina en la Toscana, una vieja villa de piedra del siglo XVII, con el techo caído y rodeada de maleza. Había contratado artesanos locales, restaurado los frescos, replantado los olivos. Ahora, según la última tasación que recibí la semana pasada, la propiedad valía cerca de $8 millones. No era solo una casa. Era mi santuario. Mi plan de escape. Mi prueba de que yo podía construir algo hermoso sin ellos. Miré las invitaciones apiladas en la mesa. Las que iban dirigidas a mis tíos, a mis padres, a los amigos de la familia que solo me conocían como la hermana de Priscila. Imaginé esas invitaciones en la basura. Imaginé mi boda aquí, en un salón local, con mis padres ausentes y mis tíos murmurando excusas. Y luego, imaginé la villa. Los olivos plateados bajo el sol. El silencio. Tomé una decisión. No iba a cambiar la fecha. Iba a cambiar el escenario. Y no iba a invitar a nadie que no mereciera estar allí. A la mañana siguiente, compré los boletos. Primera clase. Solo ida. No hubo anuncios en Facebook. No hubo despedidas dramáticas en el grupo de chat familiar. Simplemente empaqué mi vestido de novia, que no era un merengue gigante de tul como mamá siempre quiso que usara, sino una pieza de seda arquitectónica y elegante, y cerré la puerta de mi vida anterior. Esteban empacó sus trajes y su guitarra. El aeropuerto internacional de San Francisco parecía diferente esa mañana. Normalmente, odiaba las multitudes, el ruido, las filas de seguridad. Pero hoy, cada paso hacia la puerta de embarque se sentía como quitarme un ladrillo de los hombros. Cuando entregué mi boleto y caminé por el puente hacia el avión, sentí una presión física en el pecho que comenzaba a disiparse.
Mientras el avión despegaba y subíamos a través de las nubes, vi cómo la ciudad se hacía pequeña, insignificante. Allí abajo estaban las expectativas de mis padres, los caprichos de Priscila y mi propia necesidad patológica de complacerlos. Todo se quedó en tierra, encogiéndose hasta desaparecer. Esteban tomó mi mano sobre el reposabrazos. ¿Estás segura?, preguntó suavemente, buscándome la mirada. Lo miré. Por primera vez en meses, mis ojos no estaban hinchados por el insomnio ni rojos por el llanto. Nunca he estado más segura de nada en mi vida, Esteban. Vamos a casa. Aterrizamos en Florencia bajo un cielo que parecía pintado por un maestro renacentista, un azul profundo que se fundía con el oro del sol. Alquilamos un pequeño convertible y condujimos hacia el sur, adentrándonos en el corazón de la Toscana. El paisaje cambió, los edificios grises y la urgencia de la ciudad dieron paso a colinas onduladas. Viñedos geométricos que se extendían como mantas verdes y caminos de tierra bordeados de cipreses altos y oscuros que apuntaban al cielo como dedos acusadores, pero elegantes. Cuando el GPS nos indicó que giráramos hacia un camino de grava privado, mi corazón empezó a latir con fuerza, no de miedo, sino de anticipación. Las llantas crujieron sobre las piedras blancas. Y entonces, tras una curva cerrada protegida por robles antiguos, apareció mi villa. Era más hermosa que en las fotos que me enviaba el arquitecto. Los muros de piedra color miel brillaban bajo el sol de la tarde, cálidos y acogedores. Las contraventanas de madera verde salvia estaban abiertas, como si la casa estuviera respirando. La yedra trepaba por un costado de la torre principal, roja y verde. En la entrada, esperaban el signore Luciano y la signora Donatella. Eran un matrimonio local que había contratado para cuidar la propiedad durante la restauración. Donatella, una mujer robusta con una sonrisa que le llegaba a los ojos y manos que contaban historias de trabajo duro, se limpió las manos en el delantal y nos saludó con los brazos abiertos. «Benvenuti a casa, signora Renata», dijo con un acento cálido y melodioso. Me entregó un juego de llaves de hierro pesado, frías al tacto. Esta casa ha estado esperando a alguien que la vea de verdad. Las piedras, ellas saben quién las ama. Usted la ha salvado, y ahora ella la cuidará a usted. Entré. El aire dentro olía a lavanda seca, a polvo antiguo y a piedra fresca. No olía a decepción. No olía a esfuerzo no recompensado. Olía a paz. Recorrí las habitaciones con mis dedos rozando las paredes rugosas de yeso veneciano. Recordé el día que compré esta ruina hace 5 años, usando el dinero de mi primer gran éxito en la cadena de suministro, un dinero que oculté para que no se convirtiera en el fondo de rescate de Priscila. Esta casa no me pedía nada. No me pedía que fuera más bonita, más exitosa, o más complaciente. Simplemente me acogía. Me volví hacia Esteban en el gran salón vacío, donde la luz dorada entraba a chorros por las ventanas altas, iluminando el polvo que bailaba en el aire. Aquí, dije, mi voz resonando en el techo abovedado. Nos casaremos aquí. Sin pretensiones. Sin mentiras. Las siguientes 2 semanas fueron una mezcla de trabajo frenético y una calma profunda que nunca había experimentado. No contratamos a un planificador de bodas costoso ni a un equipo de producción. Lo hicimos nosotros. Bueno, lo hice yo, pero esta vez, la logística no era una carga impuesta por mi madre. Era una danza. Era mi terapia. Me despertaba con el sol, bajaba a la cocina donde Luciano ya estaba preparando café fuerte y pan con aceite de oliva prensado de nuestros propios árboles. Pasábamos las mañanas decidiendo dónde poner las mesas. No quería nada pretencioso. Quería que la belleza natural del lugar hablara por sí misma. Pero no me limité a dirigir. Me puse ropa vieja manchada de pintura y trabajé. Lijé una vieja mesa de madera de nogal que habíamos encontrado en el granero hasta que la veta brilló suavemente. Planté macetas de romero y lavanda a lo largo del camino de entrada, hundiendo mis manos en la tierra oscura y rica de la Toscana. Cada vez que arrancaba una mala hierba, sentía que estaba arrancando una expectativa falsa de mi madre. Cada vez que pintaba un marco de ventana, sentía que estaba redefiniendo mis propios límites.
Una tarde, mientras estaba subida en una escalera ayudando a colgar unas luces de verbena entre los olivos, me detuve a mirar mis manos. Tenía un poco de pintura seca en el pulgar y tierra bajo las uñas. Me sentía increíblemente poderosa. Durante años, mi dinero había sido un secreto vergonzoso. Aprendí a no hablar de mis bonos o mis ascensos porque cada vez que lo hacía, papá tenía una emergencia o Priscila tenía una crisis que requería exactamente la cantidad que yo acababa de ganar. Había financiado esta villa centavo a centavo, invirtiendo en acciones de tecnología cuando todos me decían que era arriesgado. Ahorrando el 70% de mi sueldo mientras vivía en un apartamento modesto y conducía un coche viejo. Ahora, al ver la propiedad extenderse ante mí, las hectáreas de olivos plateados, la piscina infinita que miraba al valle, me di cuenta de algo fundamental: esto no era solo una casa. Era la manifestación física de mi valor. Era la prueba tangible de que yo era capaz de construir un imperio sin su aprobación. Esteban estaba abajo, probando el sonido con su guitarra. Me miró y sonrió, con esa mirada que siempre me hacía sentir vista. «Te ves diferente aquí», dijo, dejando la guitarra a un lado. «¿Diferente cómo? ¿Más sucia?», bromeé, limpiándome el sudor de la frente. «No. Más ligera. Como si hubiera soltado una mochila llena de piedras que llevabas cargando desde que te conocí. Tus hombros han bajado 5 centímetros». Esa tarde, fuimos al pueblo cercano, un pequeño burgo medieval de calles empedradas, para comprar flores y provisiones. No fuimos a una floristería de lujo. Fuimos al mercado local al aire libre. Compré cubos de flores silvestres, ramas de olivo y hierbas aromáticas. Los lugareños empezaron a reconocerme. El panadero, la señora que vendía quesos, el dueño del café. Me llamaban la signora silenciosa, la dama silenciosa, pero lo decían con un respeto profundo. Les gustaba que yo, una extranjera, estuviera restaurando la villa vieja con mis propias manos en lugar de convertirla en un hotel moderno y sin alma. En ese pueblo, yo no era la hermana de Priscila. No era la hija decepcionante de Lourdes. Era Renata. Solo Renata. Y por primera vez en mi vida, eso era suficiente. Una semana antes de la fecha, me senté en la terraza de piedra, con una copa de Chianti al lado, para escribir las nuevas invitaciones. Había tirado las viejas a la basura en San Francisco, esas de cartulina gruesa con bordes dorados que costaron una fortuna y que estaban diseñadas para impresionar a los amigos de mis padres. Esta vez, el proceso fue íntimo. Usé papel artesanal hecho a mano, con una textura rugosa y honesta, color avena. Corté pequeñas ramas de olivo frescas del jardín y las prensé con cuidado dentro de cada sobre, atándolas con un simple cordel de yute. El olor a verde llenaba el aire mientras trabajaba. La lista de invitados era drásticamente diferente. De los 150 invitados originales, una lista inflada por compromisos sociales de mis padres, reduje la lista a 28 personas. Fue un ejercicio de depuración brutal pero necesario. Miré cada nombre antes de escribirlo. Mis 3 mejores amigos de la universidad, Carlos, Ana y David. Los que me traían sopa y apuntes cuando estaba enferma y mis padres estaban demasiado ocupados con los dramas adolescentes de Priscila. Un par de mentores de mi trabajo, gente que vio mi potencial y creyó en mí cuando yo misma dudaba. La familia inmediata de Esteban, que siempre me había tratado con más cariño que la mía propia. Y de mi familia biológica, solo escribí 2 sobres. El primero fue para mi prima Mireya. Ella era la única que recordaba mis cumpleaños sin que Facebook se lo recordara. La única que me defendía en las cenas navideñas cuando las comparaciones entre Priscila y yo se volvían crueles. Ella sabía lo que era ser la oveja negra. Y el otro sobre, dudé con el sobre de la abuela. La abuela Catá. La madre de mi padre tenía 82 años. Vivía en la casa de huéspedes detrás de la casa de mis padres, medio aislada. Invitarla a Italia parecía una locura logística. Probablemente no podría viajar por su cadera. Y seguramente, mi padre, Rogelio, se pondría furioso si intentaba sacarla del país sin su permiso, como si ella fuera un mueble más de su propiedad. Pero recordé sus susurros en las cenas familiares.
Cuando mamá me criticaba por estar soltera, antes de Esteban, o por trabajar demasiado y no ser tan femenina como Priscila, la abuela me pasaba un dulce por debajo de la mesa o me apretaba la rodilla. Me guiñaba un ojo con esa picardía que conservaba a pesar de la edad. Déjalos que hablen, mi niña. Los leones no escuchan a las ovejas. Tu vuela alto. Escribí su dirección con cuidado, asegurándome de que la letra fuera grande y clara. Si no vienes, lo entenderé, abuela, susurré al viento de la tarde. Pero tienes que saber que te quiero allí. Tienes que saber que tú sí estás invitada a mi mesa. Fui a la oficina de correos del pueblo y deposité las cartas en el buzón amarillo brillante. Al verlas desaparecer por la ranura, sentí un miedo repentino, un vértigo. ¿Y si nadie venía? ¿Y si, al final del día, yo realmente no le importaba a nadie lo suficiente como para cruzar un océano y gastar dinero en un vuelo de última hora? ¿Y si mis padres tenían razón y yo era una persona difícil de querer? Sacudí la cabeza, expulsando esos pensamientos tóxicos. Si solo estábamos Esteban y yo, comiendo pasta y bebiendo vino bajo las estrellas, sería suficiente. Sería real. Y prefiero una soledad real y digna que una compañía falsa llena de sonrisas vacías. 3 días después, mi teléfono sonó por FaceTime. Era Mireya. Contesté y su cara llenó la pantalla. Tenía los ojos rojos e hinchados, y el maquillaje corrido. Renata. Sollozó. Mi corazón se detuvo un instante. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿Pasó algo malo? Recibí tu carta. La de la ramita de olivo. Gritó, riendo y llorando al mismo tiempo, limpiándose la nariz con el dorso de la mano. Renata, es lo más hermoso y triste que he visto. Y, tengo que contarte lo que está pasando aquí. Es una locura absoluta. Mireya bajó la voz, mirando hacia los lados como si estuviera en una misión de espionaje en territorio enemigo. La tía Lourdes está diciendo a todo el mundo que no vas a ir a la boda de Priscila porque tuviste una emergencia de trabajo en China. ¿Y China, Renata? ¡Qué mentirosa! Están diciéndole a la familia que eres una adicta al trabajo y una egoísta que prefiere el dinero a su hermana. Están furiosos contigo. Pero cuando abrí tu invitación, cuando vi la hoja de olivo y leí tu nota. Renata, le dije a mi esposo, prepara las maletas y saca los ahorros, nos vamos a Italia. No me importa lo que digan. No me importa si la tía Lourdes me deja de hablar o si me desheredan. Voy a estar ahí contigo. Sentí que las lágrimas me picaban en los ojos, calientes y rápidas. Gracias, prima. No sabes lo que significa para mí. Espera, eso no es lo mejor, interrumpió ella, con una sonrisa traviesa. Tienes que hablar con alguien. La pantalla se movió, hubo un momento de borrosidad y dedos tapando la cámara, y de repente apareció la cara arrugada, llena de surcos pero hermosa, de la abuela Catá, sosteniendo el teléfono demasiado cerca de su nariz. Hola, mi niña. Gritó, como si el teléfono fuera un megáfono antiguo. Abuela. Dije, sonriendo tanto que me dolieron las mejillas. Escúchame bien, Renata. Ya tengo mi maleta lista. He sacado mi vestido azul de seda del armario, el que usé en las bodas de plata con tu abuelo, que en paz descanse. Tu padre intentó decirme que no podía ir, que era muy lejos, que estaba vieja y que me iba a enfermar. Incluso me escondió el pasaporte el muy desgraciado. La abuela soltó una carcajada ronca y triunfal. Pero yo tengo mis trucos. Encontré el pasaporte y le dije, Rogelio, soy vieja, no estúpida. Y tengo mi propia cuenta de ahorros que tu padre me dejó y que tú no controlas. Mireya me va a ayudar con el avión y con la silla de ruedas en el aeropuerto. He soportado demasiadas fiestas falsas en esta familia, demasiadas sonrisas de plástico y demasiadas mentiras de tu madre. Quiero ver algo verdadero antes de irme de este mundo. Voy a ir a tu villa, mi amor. Y vamos a brindar con el mejor vino que tengas, y espero que sea mucho. Colgué el teléfono llorando, pero esta vez eran lágrimas de alivio, de una alegría tan pura que casi dolía. Esa noche, crearon un grupo de WhatsApp. Lo llamaron La Vera Familia,
la familia verdadera. Empezaron a llegar fotos de pasaportes, confirmaciones de vuelo, emojis de aviones, banderas italianas y corazones. Mis amigos confirmaron. Los padres de Esteban confirmaron. No necesitaba a 150 personas para llenar un salón y aparentar éxito. Tenía a mi ejército. Tenía a mi gente. Y venían por mí. Si estás disfrutando de esta historia y alguna vez te has sentido invisible en tu propia familia, o si tienes una abuela Cata en tu vida que te defiende, dale, me gusta, al video ahora mismo. Suscríbete al canal y déjame un comentario diciendo desde qué ciudad nos escuchas. Cada comentario ayuda a que esta historia llegue a más personas que necesitan escucharla. Muchas gracias. El día de las bodas amaneció. 2 amaneceres, separados por 6 horas y un océano de diferencias, iluminando 2 realidades opuestas. En Boston, según los reportes detallados y un poco maliciosos que me llegaban de algunos primos lejanos, que no sabían que yo sabía y que me escribían para quejarse, el día era un desastre climático bíblico. Una ola de calor inusual había golpeado la costa este. La temperatura rozaba los 38 grados, pero lo peor era la humedad, un 95% sofocante que hacía que el aire se sintiera como sopa caliente. El Hotel Liberty, aunque lujoso y costoso, estaba teniendo problemas técnicos. El sistema de aire acondicionado central había fallado en el piso del salón de baile y en la suite nupcial. Priscila estaba al borde del colapso. Me contaron que le gritó a la maquilladora hasta hacerla llorar porque su base de maquillaje, importada y carísima, se estaba derritiendo sobre su piel antes de que pudieran sellarla. Su cabello, que había pasado meses tratando y alisando, se estaba inflando como la melena de un león debido a la humedad implacable. Mamá, en su vestido lavanda de satén ajustado, una elección terrible para ese clima, estaba sudando profusamente. Corría por el pasillo tratando de microgestionar a los camareros, gritando sobre la colocación milimétrica de las servilletas y abanicándose con el menú. Había una tensión eléctrica en el aire, pero no era emoción festiva. Era estrés. Era miedo. Era el pánico de que las cosas no se vieran perfectas para las fotos de Instagram, el terror de que la ilusión se rompiera. Mientras tanto, en la Toscana, el sol se levantó perezoso sobre las colinas, bañando mi villa en una luz dorada y suave, casi divina. Abrí las ventanas de mi habitación de par en par. Entró una brisa fresca, seca, cargada con el olor a romero, pino y tierra calentada suavemente por el sol. No había maquilladoras llorando. No había gritos. No había prisas. Bajé a la cocina en pijama de seda. Luciano estaba canturreando una ópera mientras sacaba bandejas de focaccia con romero y sal marina del horno de leña. Buongiorno, esposa. Cantó él al verme, ofreciéndome un trozo de pan caliente. Me senté en la terraza con una taza de café, mirando cómo Esteban y mis amigos, en pantalones cortos y camisetas, ayudaban a colocar las flores silvestres en la mesa larga. Se reían, bromeaban. Alguien estaba tocando acordes suaves en una guitarra. Era tan tranquilo. Tan increíblemente normal. Y en esa normalidad, en esa falta de pretensión, encontré la perfección que Priscila estaba buscando desesperadamente con cheques de banco y gritos histéricos. Aquí, la perfección no se compraba, se respiraba. La ceremonia de Boston comenzó con 45 minutos de retraso. Priscila se negaba a salir hasta que su cara dejara de brillar. El salón de baile era lujoso, sí. Lámparas de cristal de araña, alfombras gruesas, centros de mesa de orquídeas importadas. Pero había un problema visual que ninguna decoración podía ocultar. Los asientos. La familia del novio, Brad, estaba allí en pleno. Tíos, primos, socios de negocios del padre. Llenaban su lado de la nave con trajes oscuros y vestidos de diseñador. Se veían como un bloque sólido. Pero el lado de la novia, el lado de mi familia, estaba dolorosamente disperso. Parecía un tablero de ajedrez con piezas faltantes. Faltaba la abuela Catá, la matriarca. Su ausencia era un agujero negro en la primera fila. Faltaba Mireya, sus hijos y su esposo, una familia completa de 5 personas. Faltaban mis amigos cercanos de toda la vida.
Faltaban mis tíos de California, que al enterarse por Mireya de la jugada sucia de mis padres, decidieron convenientemente tener gripe ese fin de semana. Mamá estaba parada en la entrada, con una sonrisa congelada, un rictus de pánico en los ojos. Le susurraba agresivamente al fotógrafo, ¿puedes hacer que la gente se mueva? Que se sienten más dispersos. Usa lentes de ángulo cerrado. Que no se vean los huecos vacíos. Papá miraba su reloj compulsivamente y se secaba el sudor de la frente, como si el tiempo pudiera traer mágicamente a los invitados que faltaban. ¿Dónde está mamá?, le preguntó un tío lejano a mi padre. Oh, ya sabes, la edad. No se sentía bien hoy, la cadera le molestaba, mintió papá sin pestañear. ¿Y Renata?, insistió el tío. Trabajo. Una fusión muy importante en Asia. Está devastada por no estar aquí, pobre, nos mandó un regalo, mintió mamá, alisándose el vestido arrugado. En Italia, la escena era opuesta. No había filas de sillas separadas por un pasillo, novio versus novia. Habíamos puesto una sola mesa imperial, larguísima, bajo un túnel natural de parras de uva que filtraban la luz del sol como un vitral verde y dorado. No había mesa principal elevada. No había mesa de niños relegada a una esquina oscura. Todos nos sentaríamos juntos. La mesa estaba puesta con lino blanco crujiente, platos de cerámica pintados a mano por artesanos del pueblo vecino, y copas de cristal que brillaban al sol. Cada asiento estaba ocupado. Mis amigos de la universidad estaban mezclados con la familia de Esteban. La abuela Cata estaba sentada en una silla de mimbre cómoda con cojines extras, con una copa de prosecco frío en la mano, riéndose a carcajadas con uno de mis colegas de trabajo que le estaba contando chistes. No había huecos. No había mentiras. No había excusas. Solo gente que había viajado miles de kilómetros, gastando su propio dinero y tiempo, porque querían estar allí. No por obligación, no por el que dirán, sino por amor. La energía era vibrante, cálida, real. Llegó el momento de la ceremonia. No hubo marcha nupcial tocada por un órgano dramático ni violines alquilados. Solo el sonido del viento moviendo las hojas plateadas de los olivos y la guitarra acústica de mi amigo Javier, tocando una melodía suave, una canción que Esteban y yo amábamos. Caminé descalza sobre la hierba. Sentí la tierra fresca y firme bajo mis pies, conectándome con el suelo, con la realidad, con el planeta. Mi vestido de seda cortada al pie se movía con el viento como agua líquida. No llevaba velo que cubriera mi cara. Quería ver todo con claridad. Quería que me vieran, sin filtros, sin barreras. Cuando llegué al final del pasillo de hierba, Esteban me miró. Sus ojos estaban llenos de lágrimas brillantes. No de tristeza, sino de esa emoción pura y abrumadora que te golpea cuando ves algo verdadero después de años de falsedad. La abuela Catá, rompiendo todo protocolo, como siempre, se levantó de su silla con ayuda de su bastón. Se acercó a mí antes de que llegara a Esteban. Sacó una pequeña ramita de olivo de su bolso y la colocó suavemente en mi cabello suelto, detrás de mi oreja. Para la paz, mi niña, susurró, con la voz quebrada por la emoción y los años. Y para la victoria. Porque has ganado. Te has ganado a ti misma. Eres la reina de tu propia vida. El oficiante, un amigo mutuo que se había ordenado online solo para esto, comenzó a hablar. Habló de la resiliencia, de construir un hogar, de elegir a tu familia. Cuando llegó el momento de mis votos, no saqué ningún papel. No necesitaba leer palabras preparadas. Miré a Esteban, profundamente a los ojos, y luego giré la cabeza para mirar a las 28 caras que nos rodeaban en ese círculo mágico. Durante mucho tiempo, dije, y mi voz resonó clara y fuerte en el silencio respetuoso de la tarde toscana, pensé que el amor era algo por lo que tenía que rogar. Pensé que el amor era un premio que tenía que ganarme siendo perfecta, siendo invisible, siendo lo que otros necesitaban que fuera para su comodidad. Pensé que si me esforzaba lo suficiente, si sacaba mejores notas, si ganaba más dinero, si era más razonable, finalmente me darían un asiento en la mesa. Hice una pausa, tragando el nudo en mi garganta. Miré a Mireya,
que se secaba las lágrimas abiertamente con una servilleta de lino. Miré a la abuela, que asentía con orgullo feroz. Pero hoy, aquí, rodeada de esta belleza que construimos con nuestras manos y de ustedes, entiendo la verdad. El amor no es una transacción. El amor es presencia. A los que están aquí, gracias. Gracias por cruzar un océano, por dejar sus vidas en pausa, solo para decirme, te vemos, Renata. Este amor es para ustedes. Para los que se quedan cuando no es conveniente. Para los que eligen estar cuando podrían estar en cualquier otro lugar. Me volví hacia Esteban. Y a ti, Esteban. Prometo ser tu hogar, tu refugio y tu compañera de aventuras. Prometo que nunca tendrás que encogerte para caber en mi vida. Prometo verte, siempre. Esteban tomó mis manos, sus dedos cálidos entrelazados con los míos. Sus votos fueron simples pero devastadores. Renata, tú construiste este lugar de la nada. Y has construido nuestro amor de la misma manera, con paciencia, con verdad y con belleza. Prometo proteger lo que hemos construido. Prometo ser la familia que siempre mereciste. Cuando nos besamos, el aplauso que estalló no fue ese aplauso cortés y protocolario de iglesia. Fue salvaje. Hubo silbidos, gritos de alegría, copas levantadas al aire, vivan los novios, gritado a todo pulmón. Se sentía como una victoria colectiva. Como si todos nosotros, los inadaptados, los ovejas negras, los segundos platos de nuestras propias historias, hubiéramos ganado el campeonato mundial en ese preciso instante. La cena comenzó justo cuando el sol tocaba el horizonte, tiñendo el cielo de capas imposibles de violeta, naranja y rosa. Un espectáculo que ningún decorador de Boston, por mucho dinero que cobrara, podría haber replicado. Luciano y Donatella, con la ayuda de un par de jóvenes del pueblo, trajeron las fuentes de comida al centro de la mesa, pasta hecha a mano esa misma mañana, cubierta con trufa negra rallada generosamente. Jabalí estofado en vino tinto que se deshacía en la boca, tomates de la huerta que sabían a sol concentrado, quesos locales que olían a gloria. El vino fluía como agua bendita. Era un Chianti Classico Gran Selezione de la reserva privada que venía con la villa, botellas polvorientas que guardaban décadas de historia. A mitad de la cena, el ambiente era mágico. Las linternas colgadas de los árboles se encendieron, proyectando una luz cálida y titilante sobre la piedra antigua de la villa y las caras felices de mis invitados. Mireya, un poco alegre por el vino y la euforia del momento, se puso de pie sobre una silla, balanceándose un poco. Foto familiar. Gritó, agitando su teléfono. Quiero capturar esto para siempre. Todos júntense. Nos agrupamos todos en un extremo de la mesa. Esteban y yo en el centro, abrazados. La abuela Catá a mi lado, radiante, pareciendo haber rejuvenecido 10 años, con una corona de flores torcida en la cabeza. Mireya y sus hijos haciendo muecas. Mis amigos levantando las copas. Y detrás de nosotros, como un telón de fondo de película, la villa se alzaba majestuosa. Los focos estratégicos que había instalado resaltaban su arquitectura histórica, los arcos de piedra, la torre, las hectáreas de terreno. Se veía imponente, cara, eterna. No era solo una casa bonita, era una propiedad de $8 millones, y se notaba en cada piedra, en cada detalle. No parecía una boda casera en el patio trasero, parecía una escena de la gran belleza, una fiesta de la realeza europea, pero con alma. Mireya tomó la foto. Revisó la pantalla y sonrió con malicia. Era perfecta. Capturaba la alegría genuina, la opulencia relajada, y sobre todo, la verdad. Sin pensarlo 2 veces, o tal vez pensándolo muy bien, Mireya abrió Instagram y Facebook. Seleccionó la foto panorámica. Escribió el pie de foto. Sus dedos volaban sobre la pantalla. Esto es lo que pasa cuando el amor es real. La boda más hermosa y emotiva de mi vida, celebrando a mi prima Renata y a Esteban en su impresionante villa en Toscana. Gracias por invitarnos a tu hogar, prima. Esto sí es familia. Almohadilla La Dolce Vita, almohadilla familia real, almohadilla toscana, almohadilla amor verdadero, almohadilla sin filtros, almohadilla la dueña. Etiquetó a todos. Me etiquetó a mí.
Etiquetó a la abuela. Y, en un acto de justicia poética, etiquetó la ubicación exacta. Y presionó el botón azul, publicar. Ese pequeño clic digital, ese suave toque en una pantalla de cristal en Italia, fue el detonante de una bomba nuclear que estaba a punto de caer sobre un salón de baile en Boston. En Boston, la recepción de la boda de Priscilla estaba en esa fase incómoda y estancada donde la gente ya comió el pollo un poco seco, pechuga de pollo al limón que sabía a cartón. Y está esperando el pastel solo por cortesía para poder irse. La banda, que había costado una fortuna, tocaba covers aburridos y genéricos de los años 80. La pista de baile estaba casi vacía, salvo por un par de niños corriendo y un tío borracho. La gente estaba sentada en sus mesas, con las corbatas aflojadas por el calor, revisando sus teléfonos por debajo de los manteles, aburridos, buscando cualquier distracción. Priscilla estaba haciendo su ronda obligatoria por las mesas, arrastrando su vestido pesado y sudoroso, forzando una sonrisa dolorosa para las fotos de cada mesa. Se le notaba el cansancio en los ojos. Llegó a la mesa de sus damas de honor, sus mejores amigas. Una de ellas, una chica llamada Sofía, que siempre había sido un poco chismosa, estaba mirando su teléfono con la boca abierta, los ojos desorbitados. «Dios mío», exclamó Sofía, olvidando susurrar, su voz cortando el murmullo bajo del salón. Priscilla se detuvo, irritada. «¿Qué pasa, Sofía? ¿Te gusta mi vestido? ¿O viste algún chisme de algún famoso?» «No. Es». «Priscilla, tienes que ver esto», dijo Sofía, pálida, levantando la vista hacia ella. «Es tu hermana. Es Renata». Priscilla frunció el ceño y le arrebató el teléfono de la mano con brusquedad. En la pantalla de alta resolución, brillaba mi boda. Priscilla vio la villa. Vio la piedra antigua, los olivos plateados, la elegancia sin esfuerzo de la mesa imperial. Vio a la abuela Catá riendo con una copa en la mano. Vio a Mireia. Vio que no era un viaje de negocios triste en China. Vio que era una boda de cuento de hadas, infinitamente más hermosa, exclusiva y auténtica que la suya. Y leyó el texto, en su impresionante villa. ¿Qué es esto?», tartamudeó, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. El murmullo comenzó a extenderse por el salón como una plaga contagiosa. Un teléfono se iluminaba, luego otro, luego otro. Los codos se empujaban, las cabezas se juntaban. «¿Ya viste la foto que subió Mireia? ¿Esa es Renata? Se ve espectacular. Y mira esa casa. ¿Es un hotel de lujo? No, lee los comentarios». Alguien preguntó y Mireia respondió, «Es la casa de Renata. Ella la compró y la restauró hace años». ¿Renata es dueña de eso? Pero si Lourdes dijo que estaba quebrada, que era una empleada más y que estaba trabajando en una fábrica en China. Nos mintieron. Nos dijeron que la abuela estaba en el hospital muriéndose. Mírala, está bailando. Mi madre, Lourdes, que estaba cerca de la mesa de postres tratando de controlar que nadie se llevara 2 pastelitos, notó el cambio drástico en la atmósfera. La gente ya no la miraba con la admiración forzada de antes. La miraban con curiosidad morbosa, con juicio, con desdén. Se acercó a papá, que estaba en la barra pidiendo otro whisky. «Rogelio, algo pasa. La gente está rara». En ese momento, la madre de Brad, la suegra de Priscilla, una mujer de la alta sociedad de Boston con perlas verdaderas y una tolerancia cero para las tonterías. Se acercó a mis padres con su teléfono en la mano como si fuera un arma. «Lourdes, Rogelio», dijo con voz helada, lo suficientemente alto para que las mesas cercanas escucharan. «Me dijeron que su madre, Catalina, estaba en el hospital grave. Aquí la veo bebiendo vino en Italia. Y me dijeron que su otra hija no podía venir por trabajo y problemas económicos. Esa propiedad, eso no parece de alguien con problemas económicos. ¿De qué se trata todo esto? ¿Nos han estado mintiendo en la cara todo este tiempo?» Mi padre se puso del color de la ceniza de cigarro. Se aflojó la corbata como si se estuviera asfixiando.
La mentira, construida cuidadosamente ladrillo a ladrillo, se había desmoronado en un segundo. Y lo peor para ellos no era la mentira en sí, sino lo que revelaba ante su consuegra rica, que habían despreciado a la hija equivocada. Que la hija exitosa no era la que estaba en el salón con el vestido sudado, sino la que estaba en Europa viviendo la dolce vita. Priscila colapsó. No se desmayó poéticamente como una heroína victoriana. Tuvo una rabieta, un berrinche infantil y feo. Empezó a llorar a gritos en medio de la pista de baile vacía, con los puños apretados. Me arruinó mi día. Siempre tiene que ser ella. Es una envidiosa. Lo hizo a propósito. Gritaba, con el rímel corriendo por su cara, creando líneas negras sobre su maquillaje arruinado por el calor. Pero esta vez, algo cambió. Nadie corrió a consolarla. Normalmente, ante un llanto de Priscila, la familia entera se movilizaba. Pero la pataleta, a los 30 años, vestida de novia, se veía grotesca y patética bajo las luces brillantes e implacables del salón. La gente miraba hacia otro lado, avergonzada de presenciar el espectáculo. Mamá. Dijiste que no tenía nada. Dijiste que su boda iba a ser una basura. Chilló Priscila, señalando a mi madre acusadoramente. Y mira eso. Es un palacio. Quedé como una estúpida. El novio, Brad, se veía mortificado. Intentaba calmarla, poniéndole una mano en el hombro. Priscila, cálmate, por favor, todo el mundo está mirando, no me toques. Le gritó ella, empujándolo. Tu familia se está riendo de mí. La fiesta murió instantáneamente. Fue como si alguien hubiera desenchufado la energía vital del evento. La banda dejó de tocar. Los invitados empezaron a pedir sus abrigos y a llamar a sus Ubers, murmurando excusas baratas, mañana trabajo temprano, la niñera me llama. Nadie quería ser parte de ese drama tóxico. En menos de 20 minutos, el salón estaba medio vacío. Mis padres se quedaron solos en una mesa llena de copas a medio terminar y servilletas sucias. Se veían pequeños, encogidos. Derrotados. No por mí, sino por su propia vanidad y sus mentiras. La suegra de Priscila se fue sin despedirse, llevándose a su hijo, el novio, a un rincón para tener una charla seria. Mientras tanto, en Toscana, la noche acababa de empezar de verdad. Alguien conectó un altavoz y puso música salsa. ¡A bailar! Gritó la abuela Catá, levantando su bastón al aire. Nos quitamos los zapatos caros. Bailamos descalzos sobre la piedra tibia de la terraza, bajo un cielo estrellado que parecía infinito. La abuela bailaba con Esteban, girando despacio. Yo bailaba con Mireya, riéndonos hasta que nos dolió el estómago. Miré a mi alrededor. Miré las caras iluminadas por la felicidad, por el vino, por la conexión humana, no por la obligación social. Me di cuenta de algo profundo, no sentía satisfacción maliciosa por lo que, probablemente, estaba pasando en Boston. De hecho, ni siquiera estaba pensando en Boston. La verdadera venganza no es hacer sufrir al otro. La venganza es ser tan feliz, tan completo y tan libre, que la existencia del otro ya no te afecta. Ellos eran un ruido lejano. Yo era la música. Esa noche, bajo las estrellas de Italia, dejé de ser una víctima. Dejé de ser una sobreviviente. Era, simplemente, libre. Una semana después de las bodas, la villa volvió a su calma habitual. Los invitados se habían ido poco a poco, llevándose consigo recuerdos, bronceados toscanos y botellas de aceite de oliva de nuestra cosecha. Esteban y yo nos quedamos para nuestra luna de miel, disfrutando del silencio y de nosotros mismos. Estaba en la biblioteca de la villa, una habitación fresca con estanterías de madera oscura que estaba empezando a llenar con mis libros favoritos, cuando mi teléfono sonó. Era mamá. Miré el nombre en la pantalla. Mi pulso no se aceleró. Mis manos no temblaron. El miedo condicionado que había sentido toda mi vida había desaparecido, evaporado por el sol de Italia. Contesté. ¿Bueno? Dije, con voz calmada. Renata. Su voz era un susurro ronco, áspero,
como si hubiera estado gritando o llorando durante días. ¿Estás feliz? ¿Estás satisfecha con lo que hiciste? Estoy muy feliz, mamá. Gracias por preguntar. La boda fue hermosa. No te hagas la tonta. Estalló ella, recuperando su veneno habitual, aunque sonaba más desesperada que autoritaria. Nos humillaste. Hiciste que fuéramos el hazmerreír de todo Boston. La familia de Brad apenas nos habla, están revisando el acuerdo prenupcial. Priscilla no ha salido de su cuarto en una semana, dice que su vida está arruinada. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste tener esa mansión y no decirnos? ¿Cómo pudiste llevarte a tu abuela y exponer nuestras mentiras frente a todos? Eras nuestra hija. Suspiré, un sonido largo y cansado. Me senté en un sillón de terciopelo verde, mirando el jardín a través de la ventana. Mamá, escúchame bien porque no lo voy a repetir. Yo no los humillé. Ustedes se humillaron solos. Ustedes eligieron mentir sobre dónde estaba la abuela. Ustedes eligieron mentir sobre mi trabajo y mi situación financiera para sentirse superiores. Ustedes eligieron priorizar a Priscilla, como siempre lo han hecho desde que tengo memoria. Yo solo viví mi vida. Yo solo me casé. Si mi felicidad y mi éxito les resultan humillantes, eso dice mucho más de ustedes y de sus inseguridades que de mí. Eres una malagradecida, escupió ella, llorando de rabia. Después de todo lo que hicimos por ti, te dimos la vida, te alimentamos, ¿qué hicieron, mamá? Pregunté, sin levantar la voz. ¿Recortarme de las fotos familiares? ¿Llegar tarde a mi graduación? ¿Ignorar mis logros? ¿Hacerme sentir pequeña y defectuosa para que Priscilla se sintiera grande? ¿Llamarme suertuda en lugar de trabajadora? No, mamá. Yo me crié sola. Yo me construí sola. Y esta casa es la prueba. De repente, escuché un ruido al otro lado de la línea, como una puerta abriéndose de golpe, y luego la voz de la abuela Catá, fuerte y clara. Aparentemente, la abuela ya había regresado y había entrado a la casa principal, probablemente escuchando los gritos de mamá. Y Lourdes, cállate la boca de una vez. Gritó la abuela a través del teléfono. Suegra, esto no es asunto suyo, lárguese de mi cocina. Chilló mamá. Es mi asunto porque es mi nieta y es mi sangre. Rugió la abuela, y pude imaginarla golpeando el suelo con su bastón. Esa niña se ha construido un imperio ella sola mientras tú mimabas a la inútil de tu otra hija. Renata es una reina, y tú estás enojada porque te diste cuenta de que apostaste todo tu dinero al caballo equivocado. Déjala en paz. Si vuelves a llamarla para molestarla o pedirle un centavo, le contaré a todo el pueblo y al cura lo que realmente pasó con el dinero de la herencia del tío Luis. ¿Me entendiste? Hubo un silencio sepulcral al otro lado de la línea. La amenaza de la abuela había dado en el blanco. Abuela, susurré, sonriendo entre lágrimas. Cuelga, mi vida, dijo la abuela, acercándose al teléfono, su voz volviéndose dulce de nuevo. Disfruta tu villa. Disfruta a tu marido. Nosotros estamos bien aquí. Yo me encargo de estos payasos. Te quiero. La línea se cortó. Esa tarde, salí al jardín. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de capas de lavanda y oro, como si el universo estuviera celebrando conmigo. Caminé hacia la mesa de piedra que habíamos decidido dejar permanentemente bajo las parras de uva. Traje una silla de madera. Una silla vacía. La coloqué en la cabecera de la mesa. Saqué una cinta de seda de color verde oliva de mi bolsillo, suave y brillante. Até la cinta en el respaldo de la silla, haciendo un lazo perfecto, tomándome mi tiempo con cada buque. Me senté frente a ella con una copa de vino tinto. Esa silla no era para mis padres, esperando que algún día vinieran y se disculparan. No era para Priscilla. Era para la pequeña Renata. Era para la niña de 10 años con su cinta azul de la Feria de Ciencias esperando en un auditorio vacío a unos padres que nunca llegaron. Era para la adolescente de 16 años mirando con el corazón roto una foto recortada en la pared.
Era para la mujer de 30 años que miraba su teléfono esperando un mensaje de texto que dijera te queremos, estamos orgullosos de ti. Levanté mi copa hacia la silla vacía. Ya no tienes que esperar, le dije a la silla, y a la niña que vivía dentro de mí. Ya no tienes que esforzarte tanto para que te vean. Ya no tienes que ganarte tu lugar. Esta es tu mesa. Esta es tu casa. Nadie te va a recortar de aquí. Eres suficiente. Siempre fuiste suficiente. Sentí una lágrima rodar por mi mejilla, pero era una lágrima limpia, sanadora, que no quemaba. Me bebí el vino. El viento movió las hojas de los olivos, creando ese sonido de susurro que tanto amaba. Sonaba como un aplauso suave y constante, como si la tierra misma me estuviera dando la bienvenida. Saqué mi teléfono una última vez. Fui a la lista de contactos. Busqué mamá. Presioné bloquear contacto. Busqué papá. Presioné bloquear contacto. Busqué Priscila. Presioné bloquear contacto. Guardé el teléfono en mi bolsillo. Se sintió ligero, como si hubiera soltado un ancla. Esteban salió de la casa, trayendo un plato de queso pecorino y pan crujiente. Se sentó a mi lado, tomó mi mano y besó mis nudillos con ternura. No dijo nada. No hacía falta llenar el silencio con palabras vacías. Miré hacia el horizonte, hacia las colinas infinitas de mi Toscana, mi reino. La abuela tenía razón. El amor no es gerencia. No es logística. No es una obligación familiar. El amor es presentarse. Y por fin, después de 30 años, yo me había presentado para mí misma. He cortado el contacto con mis padres y mi hermana por completo. Muchos amigos en común dicen que fui despiadada al no avisarles sobre mi boda en Italia y dejar que se enteraran por fotos, destruyendo la ilusión de la boda perfecta de Priscila. Pero yo creo que solo les di el mismo nivel de prioridad que ellos me dieron a mí durante toda mi vida. ¿Ustedes qué opinan? ¿Hice mal en elegir mi felicidad por encima de su apariencia pública? ¿Debería aceptar sus disculpas si alguna vez llegan, o mantener mi paz a toda costa? Si esta historia te conmovió o te sentiste identificado con la lucha de Renata por ser vista, por favor dale un gran me gusta a este video y suscríbete al canal para más historias de drama familiar, justicia y superación. Nos vemos en el próximo video.